Un Dios que, a la luz de todo lo que hemos aprendido ya hasta hoy, independientemente de tener poco tiempo, de haber nacido en la fe, tal vez algunos de nosotros, algunos de ustedes, en mi caso ya muchos años, hemos visto su trabajo y su obra, en mi caso a través ya de 41 años. Y en medio de todo eso, yo pensaba con algunas de las canciones de alabanza y adoración a Dios que entonamos, en lo digno que es Dios, por todo lo que Él ha hecho y principalmente por el hecho que es Dios, de que nosotros vivamos, como dice el apóstol Pablo, como es digno de la vocación en que fuimos llamados. Porque somos hijos de un gran rey, ¿o no es cierto? Somos hijos de un gran Dios, ¿no es cierto? Somos hijos, le pertenecemos a un Dios bueno, que su misericordia es para siempre, y que en mi caso por 40 años, en el caso de algunos aquí más y otros un poco menos, Dios se ha extendido, aparte de todos los demás años que nos cuidó cuando no estábamos en Cristo. Ha sido bueno, nos ha bendecido, nos ha cuidado, nos ha sanado, nos ha ayudado en los procesos difíciles. Por consiguiente, Dios es digno de que usted y yo vivamos como es digno de ser llamados ¿qué? Hijos de Dios. Amén. Vale la pena, porque somos pueblo de Dios. Y yo quiero llevarles al libro de Hebreos capítulo 11. Necesitamos en la vida permanentemente algo que nos inspire para vivir, algo nos inspire para seguir adelante, algo que nos inspire para proyectarnos en lo que somos y en lo que hacemos, porque de eso se trata la vida. Cuando una persona pierde la inspiración, pierde el sentido de la vida, entonces anda de aquí para allá, llevado para un lado, para otro, pero necesitamos inspiración para vivir. Y yo quiero en el capítulo, leer algunos versículos del capítulo 11 de Hebreos, que es un pasaje que la gran mayoría de creyentes conocen como el capítulo de la fe, y algunos le han puesto como el de los héroes de la fe, ¿verdad? Así le llaman, los héroes de la fe. Así que en Hebreos capítulo 11 vamos a empezar en el versículo 1, vamos a leer algunos de los primeros y de ahí nos vamos a saltar hasta unas partes finales. Ahorita lo van a poner en la pantalla si usted no trajo Biblia. Dice la escritura: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe es nuestra confianza en Dios, la seguridad que desarrollamos y cultivamos en el corazón a través de la vida, viendo las obras de Dios, pero también creyendo en que Dios es Dios, y eso es la fe, confianza. Pero también la fe, a medida que pasa la vida cristiana y los años de vida cristiana, se convierte en todo ese cúmulo de experiencia de vida y de conocimiento que adquirimos y que nos hacen afianzarnos aún más en Dios. Y así, visto así simple, dice la certeza de lo que se espera, la convicción de la que no se ve. Y luego empieza a explicar algunas formas que los antiguos, de las cuales su vida está escrita en la Biblia, la gran mayoría de ellos alcanzaron testimonio creyéndole a Dios. Dice el versículo 2: por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Y dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo, la creación de Dios. Ese pasaje 1 de Génesis que dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y luego empieza a describir toda la creación y el ordenamiento que Dios hace de la creación. De modo, dice, haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía, no de la nada, sino de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Allá está la historia en Génesis. Caín ofreció del fruto de la tierra. Abel en algún lugar había aprendido que a Dios le gustaba que se sacrificara a él, así que él sacrificó animales de los que él criaba para ofrecérselos a Dios, y Dios vio con agrado la ofrenda de Abel, no así la de Caín. Por consiguiente, Caín se molestó y mató a su hermano. 5. Por la fe Enoc, dice, fue traspuesto para no ver muerte, y antes de ser traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Versículo 6, y luego dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios
crea que le hay, crea que Dios es, crea que Dios existe y que es galardonador de lo que les buscan. Y ahora, por favor, saltémonos hasta el versículo 32. Versículo 32, por favor. Y el escritor de este libro a los Hebreos, después de darnos un listado de gente que le creyó a Dios, dice esto: ¿y qué más digo? Porque tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada. Maravillosa obra de Dios. Otros dice, por fe sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Y otros dice, las mujeres recibieron a los que murieron en batallas mediante resurrección. Otros fueron atormentados por la fe, creyendo en Dios, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Y dice de otros, de los que algunos llaman o llamamos los héroes de la fe, gente que le creyó a Dios, otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, gente que le creyó a Dios, angustiados. Se vale a veces tener angustia creyéndole a Dios, maltratados, se vale a veces parecer que no nos está yendo tan bien, de los cuales dice, por vivir de esa manera creyéndole a Dios, aún en medio de las situaciones difíciles, el mundo no era digno. Otros por la fe, dice, caminaron errantes por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Y si vamos a caminar en la vida, así como lo hemos hecho hasta hoy cada día, usted y yo vamos a necesitar vestirnos, desarrollar, cultivar ese elemento que le llamamos fe, creencia, confianza en Dios, así como cantábamos, mi confianza está ¿qué? Solo en Dios, mi sanador, mi libertador, mi restaurador, mi proveedor. La Biblia en ninguna parte nos afirma que el hecho de habernos hecho cristianos significa que todo tiempo nos va a ir bien, o en todo tiempo vamos a ver esa mano que le llamamos milagrosa y poderosa de Dios, que nos salva y nos rescata de muchas cosas. A veces, con muchas circunstancias, como ya lo hemos vivido, vamos a pasar tiempos difíciles y se vale. Y qué bueno que el capítulo 11 de Hebreos no termina ahí donde dice pusieron en fuga ejércitos extranjeros, sino empieza a describir una serie de cualidades de personas que a pesar de las crisis y las circunstancias difíciles le creyeron a Dios y vivieron para Él. Los hombres de la Biblia, estos que algunos llaman los héroes de la fe, era gente de carne y hueso como usted y como yo. Sí tuvieron una característica muy particular. La Biblia dice de ellos por la fe. Por la fe. Por la fe Moisés, dice en una parte, renunció a toda la gloria de Egipto, y aunque ahí está esa historia donde mató a un egipcio y a causa de eso tuvo que irse de Egipto, ¿verdad? Y irse al desierto, pero dejó todo lo que pudo haber tenido como hijo sucesor de Faraón. Por la fe algunos se sostuvieron, dice la Biblia, como viendo al invisible, y nos va a tocar muchas veces así en la vida. Ahí cuando usted y yo decimos es que siento, espero que no digamos creo que Dios me ha abandonado, pero a veces sí hemos oído muchas veces esa expresión,
Siento que Dios me ha abandonado, siento como que Dios me ha soltado, y jamás eso ocurrirá en la vida. Dios siempre está allí. La promesa de Jesús que hizo a sus discípulos: vayan, hagan discípulos a todas las naciones, enséñenles todo lo que yo les he mandado, a guardar todo eso, no solo enseñar, sino que lo guarden. Y les dijo: y he aquí yo estoy con ustedes, ¿qué? Todos los días hasta el fin del mundo. La promesa que Dios hizo de enviar su Santo Espíritu a morar a nuestros corazones es una realidad permanente, y estemos donde estemos, vayamos donde vayamos, atravesando cualquier circunstancia que estemos atravesando en la vida, el Espíritu Santo de Dios que mora en nuestro corazón siempre estará allí para guiarnos, para fortalecernos, para consolarnos, para animarnos, porque Él es eso: nuestro Paráclito, nuestro Consolador, nuestro Ayudador, con nosotros para siempre. Por eso es que un escritor de la Biblia se atrevió a decir: en Dios vivimos, nos movemos y somos donde quiera que estamos. Algo o alguien inspirará nuestra vida. Y ustedes y yo necesitamos estar claros a través de los años de vida cristiana qué es ese algo que nos sostiene, ¿verdad? Hay padres, he escuchado a muchos padres decir: a mí lo que me mantiene es pensar en que estoy invirtiendo en mis hijos. Y se vuelve un sostén, se vuelve una inspiración, se vuelve una razón para vivir. Y Dios siempre pondrá en nuestro corazón y delante de nosotros, por su palabra, por su Espíritu, razones para vivir y razones para seguir, porque Dios quiere que usted y yo cumplamos el propósito y la razón de la vida. Quiero usar dos o tres personajes de la Biblia para hablar un poco de cosas que les estuvieron. El primero que quiero mencionar es a David. Yo tenía un chico de 17, 18 años, enviado por su padre, y las cosas que ya le había aprendido para entonces a ir a ver cómo estaban sus hermanos en el ejército, porque estaban en el frente de batalla. ¿Qué tenía ese chico? ¿Qué había aprendido ese chico ya a los 15, 18 años? Que cuando vio a aquel gigante Goliat desafiar a los ejércitos, dijo él, en palabras de David, a los escuadrones del Dios viviente, se atrevió cuando llegó el momento, habiendo podido no usar la armadura de soldado, simplemente, como nosotros decimos, con una honda, que era su instrumento de defender las ovejas de la familia, las ovejas de su papi, pararse al frente del gran gigante y decirle: Jehová de los ejércitos, a quien tú desafiaste hoy, te entregará en mi mano. Un chico que empezó, por así decirlo, no a hacer historia ahí, porque la Biblia menciona que allá estaba cuidando las ovejas de su padre, donde Dios vio su corazón para escogerlo como el segundo rey de Israel. Un varón que en medio de las crisis de su vida y las debilidades de su corazón, el Nuevo Testamento todavía afirma que era un hombre, un varón conforme al corazón de Dios. ¿Qué inspiraba a ese chico? Ya habiendo conocido a Dios, que tenía mucha inspiración en su corazón para enfrentarse a Goliat. Quiero llevarles al libro de Salmos. Esto fue algo que sostuvo a David como rey de Israel. Libro de los Salmos, vamos a buscar el 132, por favor. Salmos 132. ¿Qué tenía ese chico de 17 años, 18 años, que después tuvo que andar huyendo de Saúl como rey de Israel porque quería matarlo, y en varias ocasiones lo intentó? ¿Qué tenía ese chico habiéndose convertido en adulto, que luego llegó a ser rey de 2 de las tribus de Israel y luego pasó a ser el rey de las 12 tribus de Israel? Y mire una de las cosas que apasionaba a David. Salmo 132, vamos a empezar en el versículo 1. Esto era inspiración para David a través de los años. Acuérdate, oh Jehová, de David y de toda su aflicción, de cómo juró a Jehová y prometió al fuerte de Jacob: no entraré en la morada de mi casa, ni subiré sobre el lecho de mi estrado.
no daré sueño a mis ojos, ni a mis párpados adormecimiento, hasta que haya el lugar para Jehová, morada para el fuerte de Jacob. Y una de las cosas que inspiró y que motivó a David a través de los años como rey de Israel, porque en ese tiempo el arca del pacto él la tuvo en lo que llamamos el famoso tabernáculo de David, un lugar donde no había ni atrio, ni lugar santo, ni lugar santísimo, donde había música. David estableció un tiempo en el que se adoraba a Dios las 24 horas al día. Y esto fue algo que sostuvo a David a través de todo su reinado, porque su ilusión era construir y hacer lo que él llamaba una mejor casa, una mejor morada para el arca del pacto, que significaba para él y para el pueblo de Israel literalmente el lugar donde la presencia de Dios se manifestaba. Ya cuando nosotros leemos todo el contexto de la Biblia, y aunque la presencia de Dios descendía en el tabernáculo de Moisés, estaba en ese tabernáculo de David, después estaba en el templo de Salomón, usted y yo leemos que Dios no habita, aunque Él escogió esos lugares para manifestarse, Dios no habita en templos hechos con manos de hombre, y aunque sí eligió esos lugares para manifestarse, porque todo apuntaba a un tiempo en la vida, lo que Dios había determinado morar y vivir en medio de su pueblo, hacer de nosotros su casa y su morada, como dice el Nuevo Testamento. Somos casa de Dios, morada del Dios viviente, templo del Dios viviente. Pero David, es una de las cosas que inspiraba su vida y su corazón a través de los años, era eso, y luchó años y años por eso, y casi al final de su reinado y al final de su vida, ya habiendo, la Biblia dice que él había preparado él era rey de Israel, disponía de todos los tesoros de Israel para construir casa para Dios, pero él, habiendo sido un hombre emprendedor, también dice había apartado de su tesoro personal para construir esa casa para Dios. Lo describe el libro de Crónicas: oro para las cosas de oro, plata para las cosas de plata, bronce para las cosas de bronce y todo lo demás. Y cuando ya estaba él a punto de empezar a construir ese lugar, Dios se le aparece y le dice: David, tú has derramado mucha sangre. Tus manos, como un soldado, como un guerrero, están llenas de sangre, así que tú no me vas a construir casa. Pero le dice: alguien nacido de ti lo va a hacer. Y aunque David recibió esa palabra directamente de Dios, eso no le afectó su corazón para decir: bueno, pues ya que le toca a mi hijo Salomón, ahí que mire Salomón cómo lo hace, ¿verdad? Salomón era un chico cuando empezó a reinar, si no recuerdo mal, creo que tenía 12 años, ¿no?, cuando empezó a reinar en Israel. Y fue él quien construyó casa para Dios, el sueño de David. Pero eso inspiró a David por muchos años de su vida. Amar a Dios, la presencia de Dios. Usted encuentra muchos de los salmos que escribió David. El Salmo 27, él dice: una cosa he demandado yo a Dios, y esta buscaré, que esté yo en la casa de mi Dios, el lugar donde Dios se manifestaba todos los días de mi vida. Porque David fue un hombre que en su tiempo aprendió a estimar, a amar, a reconocer la presencia de Dios como algo indispensable para su vida y para su diario caminar. Él me esconderá, dice, en su tabernáculo en el día de mal. Me pondrá en una roca en alto. Yo voy a poder cantar y alabar a Dios porque experimentaré el cuidado de Dios. David es ese hombre que escribió salmos donde habla que quería experimentar a Dios, así como lo experimentaba en lo que él llamaba la casa de Dios, también en el desierto. Él anhelaba la manifestación de Dios en todo lugar, y eso le sostuvo. Tanto que decidió, porque cuando Dios es el centro de la vida, como lo muestra la historia de David, lo material está rendido siempre a los pies del Señor. Y él se encargó de dejarle a Salomón todo lo necesario para construir un lugar precioso, hermoso, el famoso templo de Salomón. Por la fe, por lo que Dios le había revelado, por lo que Dios le había mostrado. El otro
caso que quiero tomar de la Biblia es el de José. La historia de José está narrada desde los capítulos 37 hasta el 50, con algunas otras pequeñas historias que hay ahí entrelazadas del libro de Génesis. Una historia fascinante, hasta algunos ya sacaron ya hace años, ya vieja por cierto, una película de José, que inspiró también a un joven chico, ¿verdad? Ahí por los 17 años pasó la experiencia, hablando de creerle a Dios en los tiempos difíciles, de haber sido vendido por sus hermanos. La Biblia lo dice literalmente, ¿verdad? Es doloroso enterarse de eso, ¿verdad? Donde hay familias que se odian entre hermanos, pero a José lo odiaron sus hermanos porque para ellos su papi lo amaba más que a ellos, ¿verdad? Ese cuidado que tienen que tener los papás cuando tienen más de un hijo, porque si hay solo uno, pues es el único y es el preferido, ¿verdad? Pero cuando hay dos, cuando hay 8, como en nuestro caso, a veces pasamos la historia de nuestras familias, es que vos sos el favorito, no, a vos te quiere más mi papá, no, a vos no, la última es la más consentida, o el primero, ¿verdad? Todas esas historias. José pasó ese tiempo difícil, sus hermanos le aborrecieron porque pensaron, sintieron, creyeron, vieron que su papá le amaba más. Aparte de eso, José, la Biblia lo describe como un soñador, y sus sueños eran proféticos, sus sueños eran históricos, sus sueños iban a trascender a través de la vida. Y muchas de las cosas que Dios pone en nuestro corazón a medida cuando nacemos en la fe y caminamos en Él, son sueños, son visiones, son ideas proféticas de Dios para nuestra vida, y tenemos que luchar a través de los años para mantenerlas y estar en ellos y no dejar que se mueran, y hacer nosotros nuestra parte para cumplir el propósito de Dios. Sus hermanos no habían decidido venderlo en principio, habían decidido matarlo, hasta que uno de ellos dijo: no, muchacho, no lo matemos, ¿verdad? ¿Sabes qué se puso a pensar? El primogénito, y así que deciden dejarlo vivo, y el primogénito se va, y cuando regresa pues ya los demás lo habían vendido. Allá va a casa de Potifar. Allá conocemos la historia de José. Era un hombre que había hallado gracia, la importancia de la gracia, el favor de Dios, el atractivo que Dios con él nos mira, y entonces nos revela y nos enseña lo que había que hacer. José de chico creyó, de alguna manera supo, ayudado por su padre o por alguien, que esos sueños que había recibido eran sueños que iban a tener cumplimiento en su vida. Así que fue a casa de Potifar a administrar una casa donde él era el esclavo, pero era el mayordomo. Y la Biblia dice que Dios lo prosperó en gran manera, porque cuando Dios está con nosotros en medio de las crisis, Dios nos prospera y nos da su favor. Allá pasa la historia donde la esposa de Potifar lo mira atractivo, lo deseó, se quiso acostar con él. Toda un drama allá en la historia. José, por salir huyendo, le dice: todo lo ha puesto mi amo en mi mano, menos tú que eres su esposa. Sale huyendo, sale medio desnudo. La mujer da gritos: me quería violar este trabajador de mi esposo. Así que José, ¿a dónde va a parar por ser fiel a Dios y por cuidarse? A la cárcel, ¿verdad? Dicen que la gran mayoría de las personas que van a la cárcel dicen que son inocentes, ¿verdad? José, la Biblia da testimonio que era inocente. Allá fue José a la cárcel, ¿verdad? Imagínense los sueños que había tenido. Los manojos de sus hermanos se doblaban ante él. Otro sueño que tuvo, el sol, la luna y estrellas que se doblaban ante él también. A eso molestó mucho a sus hermanos. Ni modo que vas a reinar sobre nosotros. José era uno de los menores. ¿Y a dónde van a parar los sueños? A la cárcel. Pero todo ese tiempo fue una escuela que pasó José, y que toda esa crisis no le impidió a José mantener la perspectiva de la vida y saber que Dios estaba con él. Y yo quiero llevarles a Génesis. Por favor, solo vamos a leer un versículo. El último capítulo del libro de Génesis, por favor, y solo voy a leer un versículo. En la cárcel
un lugar difícil para prosperar, ¿verdad? Sin embargo, en la cárcel también Dios le da gracia a José, el jefe de la cárcel. Parece que en aquellos tiempos también era como hoy, que hay jefes en las cárceles, ¿verdad? Hay de todo, y Dios le dio gracia ante él, también lo puso a cuidar la cárcel. Allá José, el que recibía sueños, también interpreta sueños, y a uno lo matan, a otro lo ponen, lo devuelven a su trabajo. Y ya cuando el faraón de Egipto tiene aquellos sueños, el que más recordamos es el de las vacas gordas y el de las vacas flacas, ¿verdad? Y nadie de los intérpretes de sueños se lo puede dilucidar a Faraón. Entonces el que había sido restituido en un puesto, porque José le ha dicho: te van a restituir en tu trabajo, ahí te acordás de mí cuando estés ahí, ¿verdad? Y entonces mira, ahí en la cárcel yo conocí a un muchachón, ya jovenzón entonces, que me interpretó los sueños y salió como él dijo. Lo mandan a traer, y Dios le revela a José el sueño de Faraón. Y entonces pues ya Faraón, y le dice: bueno, pues si vienen estos años de abundancia y estos años de escasez, porque José también aprendió sabiduría a través de chico y a través de esos tiempos difíciles con casa de Putifar y en la cárcel, y le dice: bueno, pues ¿qué tengo que hacer? Y José le da un consejo a Faraón, ya sabiendo lo que venía: años de vacas gordas, años de abundancia, y años de vacas flacas, años de mucha escasez. Pues sencillo, no le dijo así, ¿verdad? Pero lo pongo yo en mis palabras. Sencillo, le dijo José: búscate a alguien bien pilas, diríamos en Chapinlandia, bien pilas, que sea sabio, que sea buen administrador, y en esos años de abundancia, pues guarde, sean prudentes en gastar, sean prudentes en invertir, para que cuando vengan los años de escasez, pues tengan suficiente para pasar esos tiempos difíciles. Una lección de vida y de administración para nosotros aún hasta hoy. Y entonces le dice Faraón: pues ¿a quién más tengo sino a ti? Pues aparte de que Dios está con él y todo lo demás. Y de la cárcel José pasa a ser exaltado como segundo en el reino de Egipto. Únicamente arriba de él estaba Faraón. Ya pasan los años, vienen años de escasez. Bueno, vinieron los años de vacas gordas. José bien pilas, atesoró, compró tierra, compró de todo, compró gente, esclavos para Faraón, y tuvo suficiente para paliar los 7 años de escasez. Y ahí estuvo aquel, y como el hambre llegó también allá donde estaba la familia de José, y ya no tuvieron más remedio, vayan a Egipto, les dijo el papá de José, porque necesitamos comer. Y allá van aquellos, ¿verdad? ¿Y con quién se van a encontrar? Con José al frente. Y los sueños, y allá llegan los hermanos. No quiero hacer toda la historia. Después llega el padre, ¿verdad? Porque él se revela a ellos, y allá paran los hermanos postrándose en un sentido ante su hermano menor, a quien Dios había usado para preservar también a lo que se estaba formando el pueblo de Israel en la vida de Jacob y sus 12 hijos. Así que en Génesis 50:20, según yo, desde mi perspectiva, se resume mucho de lo que fue el corazón y el pensar de David, y lo que le sirvió de inspiración en ese tiempo de crisis que pasó por muchos años. Cuando ya muere Jacob, sus hermanos llegan: mira, tu papá dijo que nos perdonaras, ¿va? Ahí sí hicieron uso de la honra de papá. Pero José era ese tipo de persona que necesitamos nosotros ser los creyentes, que perdonan, que no toman en cuenta las ofensas de los demás, sino que crecen en su corazón. Y Génesis 50:20, cuando ya los hermanos le dicen: perdonanos, mira a tu papá y todo, le dice: ustedes, le dijo José, pensaron mal contra mí. Porque eso es lo que hace mucha gente a veces, a propósito, piensa mal contra nosotros. Y luego dice José: mas Dios lo encaminó a bien, porque a los que aman a Dios, como dice Romanos 8, ¿qué? 28, todas las cosas les ayudan a bien. Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy: años de crisis, años de aprendizaje, proceso de vida, inspirado por Dios para saber que los sueños se iban a cumplir, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Y luego a sus hijos les consoló y les habló al corazón. Y allá pasó toda la historia del pueblo de Israel creciendo en Egipto, hasta que llegó el momento de tener un libertador, y entonces Dios levantó a Moisés. José
sabía en su corazón que su vida en ese momento de la historia estaba movida, estaba dirigida por la soberanía de Dios, y pudo mantener las actitudes y por consiguiente hacer las acciones correctas aún en los momentos difíciles de la vida, porque vamos a necesitar de esas palabras que Dios nos ha hablado a través de los años para sostenernos particularmente en los tiempos difíciles. Y el último ejemplo que quiero mencionar es alguien del Nuevo Testamento. Quiero hablar un poquito de Pablo, hablando de tener algo que nos inspira en el corazón para seguir. Vamos a ir a 2 de Corintios. 2 de Corintios, capítulo 11. Y vamos a ir al versículo 22. Pablo había sido o fue perseguidor de los discípulos, de los creyentes en Jesús por mucho tiempo, y fue confrontado directamente por Jesús. Se convierte a él y se convierte literalmente en cuestión de 2, 3, 4, 5 días en un seguidor al 100% de Jesús. Pero durante su vida y durante lo que le llama a él su ministerio, pues sufrió la detracción de muchas personas que dudaban de su llamado. Y entonces en este capítulo de 2 de Corintios, capítulo 11, él hace una defensa de su llamado. Y en el versículo 22 empieza diciéndoles: son hebreos, yo también. Son israelitas, yo también. Son descendientes de Abraham, también yo. Son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo, yo más. Y empieza a decir esto: en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? ¿Verdad? Y Pablo recibió de Dios, recibió de Jesús la inspiración para eso, para servir a las iglesias de Dios, a la gente de Dios. En Gálatas él escribe un pasaje donde dice: hijitos míos, les dice a los creyentes de Galacia, yo sufro en mí dolores como de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes, porque esa era una de las pasiones de su corazón: ayudar a que la gente, a que los discípulos, a que los creyentes se parecieran a Jesús. Y en el libro de Filipenses, después de haber hecho ya muchas cosas y tantas de estas crisis haber pasado en la vida, dice Pablo: yo prosigo a la meta. Y hermanos, si hemos de sostenernos en la vida después de 40 años, después de 10 años, después de 3 años, después de 60 años de creyente, usted y yo vamos a necesitar creer en Dios, confiar en Dios, recibir la inspiración de las cosas que Dios ha hablado en nuestra vida, en nuestro corazón, sabiendo que el que prometió es fiel, y seguir haciendo, cumpliendo el llamado que Dios hizo para nuestra vida en todo lo que hacemos. Hay responsabilidades que ya tenemos y que no podemos evadir.
Pero para cada uno de nosotros hay cosas particulares que Dios nos ha llamado a hacer. Y yo quiero animarnos, me animo a mí mismo en esta mañana a cumplir con eso. Aunque pasen los años, aunque vengan los tiempos difíciles, aunque hayan tormentas. ¿Por qué? Porque Dios va a estar allí. Pablo nos escribió en varios pasajes de la Biblia a vivir para la gloria de Dios y hacer todo para la gloria de Dios, a hacer todo por amor a Cristo y ganar a Cristo y vivir en Él y cumplir su voluntad. Ya después de ver muchas cosas en la obra del ministerio, Pablo dice: sigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Cada uno de nosotros hasta hoy ha necesitado algo que nos inspire para seguir, para vivir y para proyectarnos en nuestra vida. Yo pensaba anoche mientras escribía algunas notas y pensaba hoy mientras estaba adorando a Dios, y Dios trajo a mi memoria cosas que habló a mi corazón cuando yo apenas tenía 2, 3 años de creyente y que se han hecho realidad a través de la vida, cosas que todavía me sostienen. Son de las cosas que a través de los años me han inspirado para servir a Dios y servirles a ustedes y servir donde quiera que voy, sin perder de vista que al final de cuentas es la gracia de Dios la que nos sostiene a través de la vida. Yo quiero animarte, yo quiero animarme a que en medio de las circunstancias difíciles de la vida, particularmente porque es cuando más nos cuesta, a que miremos a Dios y a que siempre recordemos que Dios nunca, como han dicho muchos, lo quiero decir yo también, Dios nunca nos va a fallar porque Él es fiel. Amén. Yo quisiera invitarte a que nos pusiéramos de pie, a pedir a Minor y a los del grupo de alabanza. Y que tomemos antes de cantar algo, que tomemos unos minutitos para orar y traer a la mente, si es necesario, las cosas que Dios ha hablado a tu corazón. Si eres nuevo en el Señor o un poco nuevo en el Señor y necesitas que Dios te hable y te dé una inspiración para tu vida en lo que haces hoy, este es un buen tiempo también para ponerte en manos de Dios. Y a los que tenemos años ya y buen tiempo de estar en el Señor, este es un buen tiempo para recordar las cosas que Dios ha hablado a nuestra vida y a nuestro corazón y que nos ha sostenido. Señor, tú me dijiste. Señor, tú me dijiste. Señor, tú me hablaste. Muchas de esas cosas, muchos de nosotros ya se cumplieron, pero hay más aún por delante, y vamos a orar diciéndole a Dios que nos dé la fuerza, que nos dé la sabiduría y que nos dé la gracia para seguir y para continuar. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias porque nunca, Señor, nos has dejado sin testimonio de las cosas que has querido hacer en nuestra vida y que quieres hacer en nuestra vida. Dios amado, aquí hay padres, aquí hay madres, aquí hay dueños de empresas, aquí hay personas que trabajamos en diferentes lugares. Aquí hay personas que tenemos diferentes compromisos y responsabilidades. Y para responder, Señor, a esos compromisos y a esas responsabilidades, te necesitamos a ti. Porque queremos hacerlo bien, Señor. Si un día, Señor, se escribiera una historia que nos incluyera a nosotros, Señor, quisiéramos creer que alguien se atreverá a escribir de nosotros por la fe: fulano de tal hizo tal cosa. Porque tú fuiste, Señor, la inspiración de nuestro corazón. Y por eso, Señor, es que ponemos de nuevo en tus manos nuestra vida. Y gracias, Señor, porque eres fiel. Es más, Señor, traigo a mi mente lo que tu palabra dice, que aunque nosotros seamos infieles, tú permaneces fiel porque no puedes negarte a ti mismo.
Y gracias, Señor, por todos esos ejemplos que hay en tu palabra, Señor, de hombres y mujeres, de chicos y grandes que te creyeron a ti y que por la fe se atrevieron a vivir y caminar conforme tú se los ordenaste y tú se los pediste. Gracias porque esa historia es una historia, Señor, que se escribió para ejemplo de nosotros. Porque nos sirve, Señor, sabiendo que si ellos lo lograron, nosotros por tu Espíritu, Señor, también lo lograremos. Así que te pedimos tu fuerza, te pedimos tu gracia, te pedimos tu sabiduría, te pedimos el entendimiento, Señor, en todo tiempo para caminar haciendo lo que tenemos que hacer. Danos la fuerza, danos la gracia, Señor, y si es necesario, Señor, en algunos de nosotros resucitar, recordar y refrescar algunos de los sueños y la visión que has puesto en nuestro corazón, hazlo por tu Espíritu, Señor. Y que cada uno de nosotros sepa, Dios amado, por tu Espíritu, lo que tiene que hacer. Que mientras tú haces tu 100%, Señor, nosotros también agreguemos a ese 100% tuyo nuestra voluntad y nuestra disposición para caminar en ti, haciendo tu voluntad y cumpliendo el destino que tú trazaste para nosotros. Oramos en el nombre de Jesús. Y declaramos nuestra confianza en ti, Señor, en el nombre de Jesús. Aleluya. Gracias, Señor. Vamos a terminar este tiempo adorando a Dios.